Revelado. El asombroso pastel que expuso 5 años de celos y transformó nuestra relación familiar. Lucía agitaba la batidora con la intensidad de quien se enfrenta a una tormenta interna. El zumbido eléctrico se convertía en el eco de sus inseguridades. A medida que el azúcar se mezclaba con la mantequilla, sus pensamientos se acercaban peligrosamente a su hermana mayor, Beatriz, la abogada triunfadora cuya vida parecía un desfile de éxitos, mientras ella se sentía estancada entre recetas y calor de horno. Hoy, Lucía no solo iba a hornear un pastel, iba a poner en la mesa todo lo que había callado: el resentimiento, la frustración y el anhelo de ser vista. Este pastel de cumpleaños para su madre tenía que ser perfecto. Mientras batía, los recuerdos fluyeron, las risas de la infancia, las tardes de verano descalzas corriendo por el parque, las recetas de la abuela que llenaban la cocina del aroma a canela y nostalgia. Pero tras cada recuerdo, también latía la herida de la comparación. Beatriz siempre fue la que brilló, la que llevó a casa los aplausos. Lucía se sentía como una sombra en las celebraciones familiares, y eso la devoraba. ¿Por qué no puedo ser suficiente?, se preguntaba, mientras la tensión en su pecho crecía y su mente se aceleraba. El pastel que había elegido no sería un simple postre. Había descubierto un antiguo secreto familiar, una receta que prometía convertir los ingredientes en un símbolo de unión. No obstante, cada cucharada de masa traía consigo un peso adicional, un recordatorio de los años de competición silenciosa entre hermanas. El temor a que Beatriz opacara su esfuerzo la mantenía despierta por las noches, atormentada por un dilema moral. ¿Era posible que un simple dulce pudiera sanar las viejas heridas o representaría el clímax de un conflicto aún más profundo? Con el reloj marcando cada segundo, la presión aumentaba. En su mente resonaban las palabras de aliento que nunca había escuchado de su hermana. En su memoria, los gestos despreciativos que habían ocurrido a la vuelta de los años. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Parecía que el aire se espesaba en la cocina, y cada movimiento se sentía como una coreografía de tensión. El pastel, con su caprichoso diseño, estaba destinado a ser la obra maestra que repararía los lazos rotos. Pero, ¿y si no era suficiente? Lucía se miró en el reflejo del horno, sintiendo la presión de una familia que esperaba ansiosa, sin saber lo que realmente cargaba en su interior. Cuando llegó el momento de llevar el pastel a la mesa, su corazón latía con fuerza, pero no podía ignorar la sombra de su hermana, siempre lista para criticar. A medida que la familia se reunía, ella anhelaba el reconocimiento, un simple bien hecho, pero el nudo en su estómago crecía. El pastel era más que un postre, era su voz, su llamada a la unidad. Ahora solo quedaba esperar el primer comentario. Mientras las miradas se posaban sobre su creación, el ambiente se tornaba frágil, como el merengue que había batido con tanto esfuerzo. La ansiedad le apretaba el pecho. ¿Sería este el momento en que todo se desbordaría? El silencio en la mesa fue un abismo. Lucía sintió cómo el aire se volvía denso, y los murmullos familiares se apagaban lentamente, como si todos los presentes aspiraran la sorpresa. A medida que cortaban el pastel, su corazón se apretaba. Cada rebanada era un recordatorio del esfuerzo y la vulnerabilidad que había volcado en aquella mezcla de ingredientes. Pero, ¿quién iba a apreciar la complejidad detrás de su creación? Cuando el primer bocado llegó a los labios de su madre, un chispazo de expectativa iluminó su rostro. «Es maravilloso», exclamó,
Pero esa única aprobación voló ante sus ojos como una paloma exquisita que nunca alcanzaría a tocar. Las miradas críticas de Beatriz permanecían alrededor, dispuestas a analizar cada detalle, cada error. El anhelo de reconocimiento se profundizaba. No era solo el pastel, era el deseo de validación y respeto. Era tan difícil decirle que la había observado, que la había visto crecer en su propia sombra. Mientras la familia elogiaba el pastel, los pensamientos de Lucía danzaban sobre la incertidumbre. Pero no podía simplemente dejar que su voz se ahogara en la fragorosa aprobación. Con un nudo en la garganta, decidió que no permitiría que el momento se escurriera entre comentarios superficiales. Tener éxito no significaba perder, sino hallar su propia palabra en el ruedo de su historia. «Quiero hablar de algo», dijo, su voz temblando ligeramente. Allá afuera, desde la cocina, transmitió la corazonada que le brotaba con cada palabra. «He trabajado mucho en este pastel, pero también he estado pensando en nosotras, Beatriz». La mirada de su hermana se endureció, y la atención de la familia se centró en la tensión que se había formado. Las manos de Lucía se entrelazaron nerviosamente. «Me siento como si siempre estuviese a la sombra de tu éxito. Cada vez que logro algo, suena como un eco de lo que tú has alcanzado. No soy solo la hermana de la abogada triunfadora. Necesito que veas quién soy yo, no solo quién eres tú». El silencio se expandió nuevamente. A medida que las palabras brotaban de ella, algo dentro de Lucía comenzaba a liberarse. Finalmente confrontaba los sentimientos que había guardado con recelo, y la liberación de su verdad era como abrir la puerta de un armario lleno de polvo y recuerdos olvidados. No buscaba embrollar su relación, sino construir un puente que los llevara a una nueva realidad, una donde las comparaciones dejaran de ser el pilar de su vínculo. Beatriz, en su lugar, parecía atrapada en sus propias reflexiones. El rostro, que había estado compuesto y rígido, comenzó a suavizarse. Pero antes de que pudiera hablar, el abrigo de la vulnerabilidad se comenzaba a entrelazar en la conversación, cargado de significado. Sin embargo, Lucía no sabía cómo se desenvolvería esta nueva línea narrativa. Los murmullos entre sus familiares se contagiaban como una brisa en una tarde de verano. Había más de una reacción, más de una verdad que requeriría su atención. Pero Lucía no se detendría. Ahora era el momento de seguir adelante, y no podía darse el lujo de mirar atrás. Sorpresas, enfrentamientos y revelaciones estaban aplazadas, pero al mismo tiempo un aire de anticipación giraba alrededor de la mesa. En medio de esta tensión palpable, se planteó una pregunta resonante en la mente de Lucía. ¿Qué pasaría si su hermana tenía su propia carga de inseguridades? Un nuevo y profundo dilema estaba por revelarse. Mientras la conversación comenzaba a girar hacia la sinceridad, Lucía sintió que la vida, tal como había sido hasta ahora, estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. ¿Podría ser que las comparaciones fueran solo la superficie de algo más profundo, arraigado en el pasado compartido de ambas? El conflicto estaba lejos de haber terminado. Ahora, el verdadero enfrentamiento estaba justo empezando. La atmósfera en la sala se tornó electrizante mientras las palabras de Lucía resonaban en la mente de todos, desafiando la tranquilidad cotidiana de la cena familiar. Los murmullos, que en un instante parecían una melódica armonía, se agolpaban en suspenso, y la mirada de su hermana acusaba una incomodidad palpable. La balanza emocional estaba desequilibrada, y Lucía lo sabía. No solo hablaba de un pastel, sino de una vida entera de lucha por la identidad propia. Mientras se centraba en Beatriz, su mente se sumía en un mar de recuerdos. Sus propias aventuras de repostería, lejos de las domadas expectativas, y las pequeñas victorias que había escondido entre inseguridades. Había mucho más allá de lo que la mesa mostraba. Decidió que era el momento de hacerse escuchar de verdad. Lo que más deseo es que podamos crecer juntas, pero me pesa que a menudo parezca que solo lo hago para salir de tu sombra, continuó, buscando no solo entender, sino también que su hermana lo escuchara. Quiero que sepamos quiénes somos sin las etiquetas que a veces nos pesan.
Sintió que las palabras, aunque cargadas de vulnerabilidad, llevaban en su interior la esperanza de un cambio genuino. Beatriz, perpleja, parecía lidia con un aluvión de emociones que Lucía jamás habría podido imaginar. Mientras la mirada de su hermana pasaba de la indignación a la sorpresa, Lucía sintió un hilito de esperanza. De repente, el espacio se sentía místico, como si toda su vida culminara en ese breve momento de verdad. Esa apertura era un camino inexplorado, que si se recorría correctamente, podría ser sanador. Ante su mueca de incredulidad, Lucía decidió profundizar en el impacto que tenía la percepción de Beatriz en su propia esencia. Siempre he tenido la sensación de que, aunque mi esencia sea diferente, tu éxito tiñe la percepción de mi valor. Es agotador estar siempre en comparación. Quiero ser reconocida por mis propias habilidades. Este pastel no es solo una receta, es mi historia. El ambiente cambió. Las palabras circulaban como un eco en crecimiento, y cada miembro de la familia, a su manera, parecía bucear en sus propias inseguridades relucientes. El reconocimiento colectivo que ahora invadía la habitación estaba convirtiendo una batalla íntima en una conversación reveladora. Era arriesgado abrirse así, pero Lucía sintió que era un riesgo que debía tomar. Finalmente, Beatriz habló. No tenía idea de que te sentías así. Siempre ha sido difícil para mí verte triunfar porque me arrastra la inseguridad. Siento que no estoy a la altura. Eso me duele y no sé cómo manejarlo. Su declaración descarnada iba acompañada de una vulnerabilidad que se hacía tangible. Por primera vez, Lucía vio a su hermana no como una rival, sino como una aliada atrapada en su propio laberinto emocional. Ante la revelación de Beatriz, el corazón de Lucía se sintió en un tira y afloja emocional. Era el momento perfecto para compartir sus aspiraciones, ir más allá del pastel y hacia una relación más genuina. Sabía que ese instante podría ser el inicio de un viaje transformador. Lo que queremos ambas es una conexión real, sin las sombras del pasado. Quizá podríamos trabajar juntas, no solo como hermanas, sino como socias en esto que significa ser nosotras mismas. Con cada palabra, la necesidad de sanación se entrelazaba con la creación de un nuevo futuro. A medida que compartían sus sentimientos, un nuevo horizonte se dibujaba ante sus ojos, más desafiante y prometedor. El enfriamiento del murmullo familiar dejó un silencio reflexivo. Pero había un nuevo desafío en el aire. Las genuinas emociones no solo resonaban con Lucía y Beatriz, sino que amenazaban con alterar el delicado equilibrio familiar. Su madre, que hasta el momento había permanecido en silencio, sostuvo un suspiro profundo que parecía pesar en la atmósfera, sugiriendo que había más que decir, más cimientos que podrían tambalearse. Mientras Lucía miraba a su madre, comprendió que este no era solo un juego de hermanas. El verdadero enfrentamiento estaba apenas comenzando. ¿Podrían las heridas del pasado ser un escalón hacia una conexión real? Sin querer, había despertado viejos fantasmas que podrían cambiarlo todo, no solo entre hermanas, sino al interior de su familia. El silencio que llenaba la sala ofrecía un espacio para la introspección, pero también para la inquietud. Lucía sintió cómo cada mirada se tornaba pesada, como si las palabras de Beatriz hubieran abierto una compuerta de emociones que antes habían estado reprimidas. La revelación de su hermana había sido como un espejo que reflejaba no solo su propia inseguridad, sino también la de su madre, que parecía absorber el peso de toda la conversación. Al girar su atención hacia ella, Lucía se propuso entender qué había desencadenado esa reacción. Su madre había sido siempre el pilar de la familia, una figura de autoridad que ofrecía amor y apoyo, pero en ese instante parecía frágil y vulnerable. Era evidente que las palabras de Lucía y Beatriz habían resonado en viejas heridas que, hasta ese momento, habían estado ocultas bajo una capa de normalidad ficticia. ¿Qué piensas, mamá? Su voz, aunque temblorosa, llevaba una firmeza implícita. Era un instante decisivo. Necesitaba avanzar hacia una verdad más cohesionada,
una en la que no solo las hermanas existieran, sino que toda la familia fuera parte del proceso de sanación. «Es complicado», comenzó su madre, su voz un hilo suave pero firme. «Siempre he querido protegerlas. En mi mente, fomentar su individualidad era proporcionarles un espacio seguro donde pudieran brillar sin sentir que debían competir. Tal vez fallé al no darme cuenta de que mi apoyo también podía haberlas hecho sentir distantes entre sí». Las palabras de su madre cayeron como un sonido atronador, llevándola de vuelta a momentos específicos de su infancia. Se dio cuenta de que aunque su madre había buscado crear un entorno positivo, el enfoque sobre el éxito y la competencia había invisibilizado la conexión entre ellas. Cada logro individual había sido celebrado, pero nunca se había explorado cómo esas celebraciones habían influido en su relación como hermanas. Sintió un fuego interno avivarse. La ambición surgía con renovado propósito. Lucía ya no solo deseaba crear un vínculo más fuerte con Beatriz, sino que también se sintió motivada a entender y sanar la brecha que había existido con su madre. Había una necesidad de abordar la dinámica familiar de una manera que permitiera que cada uno se expresara sin temor a represalias o juicios. «Quizás podamos encontrar un camino hacia adelante juntas», sugirió Lucía, su voz ahora más decidida. La idea de trabajar en un proyecto común con Beatriz y su madre parecía un enfoque ideal. «Podemos hacer algo más que un pastel. Tal vez podamos construir una pastelería donde cada una pueda aportar sus talentos. Así, en vez de competir, colaboraríamos y nuestras historias se entrelazarían». La propuesta resonó en el aire. Podía imaginarlo. Un espacio donde sus diferencias se convirtieran en fortalezas. Beatriz asintió, una chispa de interés iluminando su mirada desbordante. Lucía pudo observar cómo la inseguridad daba paso a una pequeña esperanza de colaboración. La idea de un objetivo común podría ser el primer paso hacia una relación más profunda y auténtica. Sin embargo, ese momento de luz se oscureció al percibir la mirada en el rostro de su madre. Lucía necesitaba entender si su madre estaba lista para aceptar este nuevo dinamismo. Sabía que una transformación involucraba dolor y sacrificio, y cuestionaba si su madre podría darle la bienvenida sin llevar consigo el peso del pasado. «Es un desafío que implica abrir el corazón», dijo su madre lentamente. «Recuerden que hay antiguos resentimientos que no se curan tan fácilmente. Para eso necesitamos autenticidad, vulnerabilidad y disposición para escuchar con amor». Lucía sintió el reto en su interior. Esa autenticidad que tanta falta hacía, ahora parecía ser una especie de antorcha que iluminaría su camino. El peso del resentimiento podía ser un obstáculo, pero transformar esa carga en un motor para su crecimiento individual y colectivo podría ser la clave para sanar. Mientras la atmósfera se cargaba de expectativas, Lucía sintió que este momento podría ser un catalizador decisivo que las impulsaría a explorar las profundidades de sus emociones y relaciones. Pero con la luz de la esperanza en el horizonte, acechaba una sombra en forma de dudas que amenazaban con desmoronar sus sueños. Su viaje apenas había comenzado, y los desafíos que se avecinaban no solo los obligarían a confrontar su pasado, sino a replantear quiénes querían ser en el futuro. Como un murmullo que se intensifica, una pregunta surgió en la mente de Lucía. ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado y construir un futuro en el que cada una brillara por derecho propio? ¿O se convertirían en prisioneras de sus propias inseguridades una vez más? La mirada ansiosa de Beatriz y la incertidumbre de su madre apenas comenzaban a hacerse palpables. Este viaje colectivo sería más que una búsqueda de éxito. Sería un momento de verdad indivisible que obligaría a cada una a elegir entre la confrontación y la conexión. Lucía sabía que estaba a punto de enfrentar el desafío más importante de su vida, y la certeza de que ese reto iba más allá de un simple pastel la llenaba con una mezcla de temor y determinación. La decisión de iniciar un proyecto en conjunto parecía haber marcado un punto de quiebre para Lucía. Sin embargo, a medida que la idea brotaba con fuerza entre ellas, un peso asfixiante se posaba sobre sus hombros.
Hablar de una pastelería era más que un simple plan de negocio. Implicaba abrir viejas heridas y enfrentar verdades incómodas. La emoción que la había embargado se transformó en una mezcla de ansias y temores palpables. Lucía decidió que debía ser proactiva. Tomar la iniciativa era esencial. Fue hacia su ordenador y comenzó a investigar. Las recetas, las técnicas de repostería y la gestión de un negocio fueron absorbidas por ella, pero había un aspecto que no podía dejar de lado: el fortalecimiento del vínculo familiar. Mientras busque una estructura para la posible pastelería, su mente se desvió constantemente hacia cómo hacer que este trabajo conjunto funcionara sin las sombras del pasado. Un día, mientras preparaba una selección de recetas, una idea surgió con claridad. ¿Y si organizamos una reunión creativa?, se dijo a sí misma. Se imaginó comentando cada detalle con Beatriz y su madre, generando un espacio seguro donde todas pudieran expresar sus ideas y resentimientos. Este sería el primer paso hacia una verdadera colaboración, donde las emociones pudieran fluir sin temor a juicios. Al llegar el día de la reunión, sentía una tensión en el aire. Cada una ocupó un lugar alrededor de la mesa. Lucía, con una libreta abierta, se dispuso a dirigir la conversación. Hoy no solo hablaremos de recetas, sino de lo que cada una de nosotras desea aportar a este proyecto, comenzó. Es la oportunidad para que compartamos no solo nuestras habilidades, sino también lo que sentimos, lo que ha sido difícil. La atmósfera era densa, pero Lucía decidió ir al grano. Sintió que era necesario abrir las compuertas. Beatriz, contigo me gustaría comenzar. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué quieres construir junto a nosotras? El silencio se apoderó de la mesa. La mirada de Beatriz se desvió, como si tratara de encontrar palabras que hasta ese momento carecían de forma. Finalmente, respiró profundo y se atrevió a hablar. Siempre he deseado hacer algo que se valore, que no quede opacado por lo que hace cualquiera de las dos. La confesión fue un latigazo, pero detrás de ella estaba su verdad, una voz que necesitaba ser escuchada. Lucía sintió la urgencia del momento. Debía transformar esa inseguridad en algo constructivo. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que cada una sea valorada en este espacio?, preguntó, mirando a su madre. Este era el giro crucial que podía hacer que las paredes comenzaran a desmoronarse. Podemos asignar roles claros, sugirió su madre, alineando su mirada con la de sus hijas. Así, cada una sabrá cómo podría contribuir y ser reconocida por ello. Lucía se sintió alentada. Estaba claro que el diálogo sincero comenzaba a tomar forma. Las ideas fluyeron. Beatriz habló de su deseo de crear postres innovadores, mientras su madre compartió su pasión por los clásicos familiares. El aire se volvió ligero, el intercambio transformándose de miedos a expectativas y deseos. Con cada propuesta, la confianza parecía renovarse. Sería posible empezar a construir esas conexiones que tanto habían escaseado. Sin embargo, mientras navegaba por esta nueva dinámica, Lucía sintió una creciente inquietud. Cada paso hacia adelante traía consigo el riesgo de caídas dolorosas. Las viejas heridas no se sanarían solo por el deseo de colaboración. En su interior, una voz decía que el cambio era posible, pero necesitaba profundizar en lo que estaba oculto debajo de esa superficie brillante que comenzaba a vislumbrar. Al final de la reunión, una idea germinaba. La conversación era solo el principio. El verdadero desafío sería enfrentar las piedras que pudieran interponerse en su camino. Para cada una de ellas, la vulnerabilidad sería un componente fundamental, y todas debían estar dispuestas a renunciar a las certezas del pasado para abrazar el potencial del futuro. Como un eco en su mente, la pregunta resurgió. ¿Realmente serían capaces de dejar atrás los celos y la competencia para dar paso a una colaboración auténtica? Lucía sabía que el camino todavía era incierto, y que cada día pedía decisiones que pondrían a prueba su determinación. Pero el tiempo ya no sería su enemigo. Este nuevo capítulo en sus vidas sería lo que les definiría. Y así, con un desafío ante sí,
que la llamaba a vivir la auténtica transformación, Lucía se sintió lista para enfrentar ese futuro desconocido, convencida de que las lecciones aprendidas en ese camino serían las que finalmente definirían quiénes eran realmente como familia. La semana transcurrió rápida y tensa. Lucía se dedicó a organizar cada aspecto del proyecto, inquieta por equilibrar su fervor con las emociones ocultas que continuaban al acecho. La pastelería había dejado de ser solo una idea, y cada día que pasaba se sentía más como una responsabilidad abrumadora que un sueño a cumplir. Era momento de moverse hacia la acción, pero ¿cuál sería el primer paso? En los días siguientes, investigó sobre la logística de establecer un negocio, desde localizaciones estratégicas hasta los trámites legales que debían atender. Así, entre papeleos y números, Lucía empezó a vislumbrar el potencial. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente al ordenador, una voz interna cuestionaba su capacidad para hacer que esto funcionara. Sus inseguridades silenciosas susurraban: ¿qué pasaría si no eran lo suficientemente buenas? Una mañana decidió salir a caminar por el barrio en busca de inspiración. Observó otros negocios, sus vitrinas llenas de productos apetecibles y el paso constante de clientes. La energía del lugar era innegable. Sin embargo, aquella chispa de motivación que sentía en la calle se desvanecía al regresar a casa. Estaba abrumada por la magnitud del trabajo que tenían por delante, y cada nuevo descubrimiento la hacía cuestionar si realmente eran capaces de luchar contra los fantasmas del pasado. Durante esa caminata, comenzó a notar en su propia mente el peso de los celos que había sentido hacia Beatriz y su madre. ¿Era realmente un deseo de que todas fueran reconocidas o había una lucha por el dominio de la bandera familiar? Esa reflexión la golpeó con una claridad cortante. Con el corazón acelerado, una idea floreció. Lucía decidió que, antes de avanzar con el diseño del negocio, debía hacer algo más que planear. Necesito desafiar mis propios monstruos, pensó. ¿Qué tal si organizaban una serie de sesiones de retroalimentación constructiva, donde cada una pudiera expresar sus temores y sueños sobre la pastelería sin reservas? Aquella idea, aunque intimidante, se iba convirtiendo en la salida que necesitaban. Convocó a Beatriz y a su madre a una nueva reunión. Al entrar al salón, lo que más la sorprendió fue su propia claridad. Estamos a punto de comenzar un viaje juntos, y no podemos permitir que las viejas heridas nos frenen. Hoy, cada una compartirá lo que ha sentido en este proceso. Lo que nos asusta, lo que nos emociona, y sobre todo, lo que necesitamos de cada una, propuso Lucía, su voz resonando con un tono decidido. Las mujeres quedaron en silencio por un momento, el peso de las palabras flotando en el aire. Lucía podía ver en sus miradas una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si el nuevo enfoque exigiera un salto hacia un abismo desconocido. Sin embargo, por primera vez, ese abismo no parecía aterrador. Beatriz fue la primera en abrir la conversación. Su voz tembló al principio, pero se volvió más firme a medida que hablaba de sus miedos y cómo se sentía en comparación con sus familiares. La mirada de su madre, reflejando comprensión y dolor, fortalecía el lazo que se estaba creando entre ellas. Cada confesión se sintió liberadora. Las palabras eran piezas de un rompecabezas que, al encajar, formaban un mapa claro hacia el entendimiento. Lucía se dio cuenta de que su propio resentimiento también se deslizaba en sus palabras. Compartió sus inseguridades, lo difícil que había sido para ella siempre ver a Beatriz como un rival y no como una aliada. La tensión se disipó y con cada emoción expuesta, la atmósfera se sentía más ligera. Sin embargo, mientras hablaban, algo emergía. Al revelar sus vulnerabilidades, también estaban exponiéndose a una verdad que podía ser devastadora. Lucía no podía evitar preguntarse si todo este esfuerzo sería suficiente para transformar sus relaciones. ¿Podrían sus conflictos de tantas capas realmente resolverse con una reunión? Al final de esa charla, se sintió llena de esperanza y al mismo tiempo de miedo. Sabía que sus mundos interiores todavía eran complejos
y que las sombras del pasado no desaparecerían tan fácilmente. Mientras se despedía, un pensamiento inquietante tomó forma en su mente. ¿Estaban realmente listas para afrontar la verdad que llevaban en sus corazones? La confianza recién descubierta podía ser frágil. Y lo más inquietante era que la próxima semana debutarían en una feria local, donde tendrían que presentar su propuesta ante el mundo. Con la determinación de enfrentar su realidad, Lucía se sintió lista para dar ese paso decisivo. Pero sabía que era solo el inicio. El desafío no era solo externo, sino también interno. Tenía que preguntarse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para consolidar no solo el negocio, sino también su relación familiar? El eco de sus palabras reverberaba en su interior, preparando el terreno para la verdadera prueba que estaba por venir. La semana siguiente fue tensa y llena de incertidumbre para Lucía. Cada día que pasaba, los días previos a la feria se transformaban en un crisol donde sus emociones y ansiedades se fusionaban. Sabía que el evento no solo era una oportunidad profesional, sino una plataforma en la que podrían consolidar su unidad familiar. Sin embargo, el temor persistía en su interior. ¿Sería esta la prueba que haría o desharía el vínculo entre ellas? Durante el día, Lucía dedicaba su tiempo a afinar los detalles de su presentación, mientras que por la noche se encontraba desgastada en la lucha interna de las dudas que la asaltaban. Al revisar las recetas que habían establecido en su reunión, se daba cuenta de lo mucho que su negocio representaba más que simplemente pasteles. Había un entrelazado de emociones, celos y expectativas en cada uno de ellos. Consultó a Beatriz y su madre para asegurarse de que cada uno de los sabores estuviera armonizado. Cada uno de estos pasteles debe contar una historia, remarcó. Se sentía como una conductora de emociones, por lo que en cada decisión que tomaba configuraba parte de su propia narrativa familiar. No solo buscaba complacencia en el paladar, sino un mensaje que resonara en sus corazones. ¿Sería posible que la dulzura de sus creaciones pudiera neutralizar la carga emocional que llevaban? El trabajo en equipo comenzó a dar un giro inesperado. Beatriz, que antes se mostraba reacia a colaborar, comenzó a sugerir combinaciones audaces que complementaban los elementos más tradicionales que Lucía había propuesto. Era un avance que la sorprendió, sintiéndose de pronto como si los muros que habían existido comenzaron a desmoronarse. Pero el sabor amargo de la rivalidad continuaba acechando en su mente. ¿Realmente estamos en la misma página? Un par de días antes de la feria, Lucía sintió la urgencia de abordar sus inseguridades más profundas. Se encontró ultimando su discurso para presentar en la feria, reflexionando sobre cómo las palabras más poderosas eran aquellas que revelaban sus propias luchas y emociones. Si quería que su relación familiar diera un giro, necesitaba ser auténtica ante su entorno y, sobre todo, ante ellas mismas. La noche anterior al evento, hizo un intento de cerrar viejas heridas. Seamos honestas sobre nuestra historia, propuso nuevamente. El enfoque era claro. Si querían conectar con su audiencia, primero debían conectar entre ellas. Todo lo que habían compartido en la reunión anterior debía ser la guía para nutrir su presentación. Sus palabras resonaron en el aire, a la vez desafiantes y esperanzadoras. Lucía sentía como si su vulnerabilidad se convirtiera en un fuerte ancla que podía sostener a su familia en momentos de tormenta. Sin embargo, mientras se preparaban, la inseguridad surgió con fuerza, preguntándose si realmente podrían hacer frente a su historia en un espacio tan expuesto. El duelo entre el pasado y el deseo de construir un futuro mejor parecía entrelazarse. El día de la feria llegó, y a medida que se acercaban al evento, el ambiente se tornó eléctrico. Lucía, Beatriz y su madre se vitilaban de ansiedad y emoción. El espacio vibraba con la energía de numerosos emprendedores luchando por dignificar sus sueños, pero también intensificaba las expectativas sobre su propia presentación. Lucía sentía que la historia de su familia se vislumbraba en el aire, lista para ser contada. Su turno para hablar se acercó, y en ese momento experimentó un momento de revelación que aprehendió en su interior. Este no es solo un proyecto de pastelería, reflexionó.
Este es un viaje de sanación. Justo cuando estaban a punto de presentar, una mirada de complicidad entre las tres la impulsó a seguir adelante. No estaban aquí solo para vender. Estaban aquí para curar, para sanar las heridas y quizás para mostrar al mundo cómo se construía una familia de nuevo. La incertidumbre de cómo serían recibidas latía en su pecho, intensificando su determinación. Pero, ante todo, Lucía se sintió lista para enfrentar el desafío que estaba por llegar. Sin embargo, la verdad la atormentó. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los ecos de sus propias inseguridades, mientras proyectaba una imagen de fortaleza ante los demás? Con el corazón latiendo con fuerza, se dispuso a dar un paso decisivo. La presentación comenzaba a hacerse real, y en ese silencio colectivo, comprendió que la verdadera prueba no solo era la aceptación del público, sino también el proceso de aceptar y abrazar su propia vulnerabilidad. Faltaban solo unos minutos para que todo comenzara, pero las dudas seguían girando en su mente. ¿Estaba verdaderamente lista para abrirse ante todos? Con una respiración profunda, encontró un rincón de calma en su inminente tempestad interna. El momento de la verdad había llegado, se dijo a sí misma, brujulando entre la expectativa de lo que estaba por venir. En el instante en que Lucía se acercó al micrófono, un silencio reverberante llenó la sala. La ansiedad pulsaba en su pecho, pero también había una chispa de determinación que la impulsaba. Las miradas curiosas del público se posaban en ella como un reflejo de sus propias inseguridades. Era un escenario desconocido, pero esa misma incertidumbre se transformó en su aliada. Se recordó a sí misma que ese era el momento crucial, no solo para presentar su producto, sino también para abrirse a la posibilidad de sanar viejas rencillas. «Hoy no solo les hablaré de pasteles», comenzó, su voz resonando con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. «Hoy comparto una historia que ha sido parte de mi vida, una historia de amor, de dolor y sobre todo de redescubrimiento». Mientras hablaba, sintió cómo las palabras fluyeron desde lo profundo de su ser, una necesidad de revelar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Al ver las reacciones del público, Lucía se dio cuenta de que sus inseguridades no eran exclusivas de ella, sino parciales de un colectivo humano que lidiaba con sus propios miedos. Se aclaró la voz y continuó. Cada uno de estos pasteles representa no solo un sabor, sino también un recuerdo compartido en familia. Cada receta tiene un hilo que conecta nuestro pasado con este presente. Mientras hablaba, pudo ver en los rostros de su madre y Beatriz el eco de ese vínculo emprendido. Era un esfuerzo conjunto que brotaba de sus heridas, un símbolo de lo que podían lograr juntas. A medida que Lucía relataba anécdotas, la tensión entre las tres comenzó a disiparse. Beatriz, al lado de su madre, mostraba una sonrisa sincera que la hacían brillar, como si finalmente pudiera liberarse del peso de la rivalidad que había definido su interacción. Lucía expuso las dificultades que habían enfrentado en el camino, las frustraciones, las lágrimas y, en especial, los celos que se habían presentado como sombras en sus relaciones. Era una exposición cruda y genuina, pero al mismo tiempo liberadora. Cuando concluyó su presentación, el aplauso resonó en la sala. Pero más allá de los sonoros aplausos por la calidad de los pasteles, había una ovación hacia la valentía de compartir su verdad. Ese reconocimiento la hizo sentir fuerte, realizada, como si finalmente estuviera en control de su narrativa. Había logrado lo que tanto había anhelado, conectar con su familia y, en consecuencia, con el público. Mientras se retiraba del escenario, su madre la abrazó, y en ese momento, Lucía sintió una nueva claridad en su relación. Era un inicio, no un final, y las confusiones del pasado comenzaban a desvanecerse. Beatriz también la abrazó, sus lágrimas revelando un mar de emociones que ya no podían ser contenidas. En ese roce de piel, entendió que la familia se construía en base a una serie infinita de elecciones, y que hoy habían elegido renacer. Sin embargo, aún con ese nuevo sentido de unión, una inquietud se instaló en su interior.
La aceptación del público significaba mucho, pero ¿habría sido suficiente para superar el peso de los años de rivalidad? A medida que los momentos de celebración se alargaban, un pensamiento oscuro invadió sus reflexiones. ¿Serían capaces de sostener esta verdad en el día a día? Mientras se alejaba de la multitud, sentía que cada paso resonaba en su mente como un eco de la lucha aún presente en su interior. En la dulce celebración de su éxito, una nueva pregunta surgía. ¿Podían transformar esta conexión efímera en una cimentada en el amor y no en el miedo? Queda un largo camino por recorrer, y con el corazón latiendo velozmente, Lucía comprendió que su viaje apenas estaba comenzando. ¿Qué desafíos surgirían ahora que habían levantado la cortina de sus luchas emocionales? La semana siguiente a su presentación, Lucía se vio envuelta en un torbellino de emociones. La euforia inicial pronto se desvaneció, dejando atrás una sensación de inquietud. A pesar de la calidez de los abrazos y la cercanía momentánea con su madre y Beatriz, el miedo a un eventual retroceso la acosaba. Se encontraba en su cocina, el lugar que había sido su refugio y su prisión al mismo tiempo. Las bandejas de pasteles, antes símbolos de competencia y rivalidad, ahora eran reflejos de su lucha interna. Miraba aquellos dulces como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no lograba ensamblar por completo. Cada vez que encendía el horno, recordaba las palabras que había compartido, pero también las heridas abiertas que seguían latentes. Aunque había logrado un avance emocional significativo, sentía que esa conexión renovada corría el riesgo de desvanecerse si no trabajaba activamente en ella. Era hora de dar paso a cambios reales, y estaba decidida a confrontar sus propios miedos. Mientras mezclaba ingredientes, Lucía reflexionaba sobre el mensaje que había presentado al mundo: la vulnerabilidad y la autenticidad como herramientas de sanación. Pero, ¿cómo podía sostener esa autenticidad si ella misma dudaba de sus propios fundamentos? De repente, se dio cuenta de que lo que buscaba no era solo el reconocimiento externo, sino la aceptación de sí misma. Las imágenes de sus interacciones familiares pasadas invadieron su mente. La competencia con Beatriz, las miradas de decepción de su madre, los silencios pesados que hablaban más que cualquier palabra. Todo ello había creado una narrativa de desesperanza y resistencia que le costaba dejar atrás. Esa noche, después de cocinar, decidió escribir una carta a Beatriz. No se trataba de una carta más, quería que fuera una manifestación tangible de los sentimientos que había albergado por tanto tiempo. En su mente, cada letra representaba una posibilidad de reconstrucción. Se sentó frente a una hoja en blanco y comenzó a describir sus vulnerabilidades, sus temores sobre la pérdida de la conexión familiar, y sobre todo, su deseo de construir un futuro en el que ambas pudieran ser libres. Mientras las palabras fluían, una mezcla de ansiedad y empoderamiento la invadió. El acto de verbalizar lo oculto comenzó a liberarla de las cadenas que la mantenían prisionera de la rivalidad. Sin embargo, la idea de entregarle la carta a Beatriz provocó una oleada de dudas. ¿Aceptaría sus sentimientos? ¿Estaría dispuesta a dejar atrás el pasado? A pesar de la incertidumbre, decidió que no se podía quedar paralizada por el miedo. Al día siguiente, se encontró frente a la casa de Beatriz. Su corazón latía con fuerza, y no podía ignorar la sensación de que este paso podría cambiar radicalmente su relación. Con la carta en una mano y la respiración entrecortada, tocó la puerta. Cuando su hermana abrió, Lucía vio en sus ojos una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era el mismo brillo que había notado durante su presentación, y en ese instante ambas comprendieron que estaban frente a una nueva oportunidad. «Necesito hablar contigo», dijo Lucía, notando que su voz temblaba. Antes de que Beatriz pudiera responder, extendió la carta. No había marcha atrás. Esa decisión significaba confrontar no solo a su hermana, sino a la parte más vulnerable de sí misma que durante tanto tiempo había intentado ocultar. Mientras esperaba la respuesta de Beatriz, una inquietante pregunta la asaltó. ¿Podría finalmente romper el ciclo de celos y resentimientos que había definido sus vidas? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo, y Lucía entendió que la verdadera lucha
apenas comenzaba. Lucía se sintió inmersa en un torbellino de emociones mientras la puerta se cerraba tras ella. Había un palpable nervio en el aire después de esa conversación tan valiente, y a pesar de que el peso de la inseguridad todavía la asediaba, por primera vez en su vida, se sentía esperanzada por el camino que estaban comenzando a recorrer. La decisión de confrontar sus sentimientos había sido crucial, y aquí estaba el fruto de esa valentía. Beatriz no solo había leído la carta, sino que también había estado reflexionando sobre sus propias vulnerabilidades. En cada encuentro que compartían, se abrían paso nuevas dinámicas. «Te he comprendido erróneamente», había dicho Beatriz esa mañana, mientras las dos se sentaban frente a una taza de café. «Competía contigo, pero la verdad es que en el fondo deseaba que ambas pudiéramos ser únicas sin que eso nos separara». La sinceridad de su hermana resonó en Lucía, y ella sintió que había dado un paso gigantesco hacia la sanación. Discutieron sobre el significado detrás del pastel que habían creado juntas y cómo cada capa representaba las complejidades de su relación. Hablaron sin miedo, ahondando en los antiguos resentimientos, articulando sus miedos, riendo, incluso llorando, mientras desmantelaban juntos los altares de la competitividad. Pero también había en esa conversación un reconocimiento poderoso. Ambas se dieron cuenta de que habían visto en la otra no solo un rival, sino el espejo de sus propias inseguridades. Este momento de verdad no se trataba de buscar culpables. Se trataba de conectarse en un nivel más profundo, más libre de etiquetas. Lucía había conquistado la valentía de ser ella misma, y Beatriz estaba comenzando a hacer lo mismo. Así, poco a poco, su relación comenzó a transformarse. Empezaron a compartir sus aspiraciones, no solo las personales, sino también aquellas que las conectaban profesionalmente. Lucía presentó aquella idea de la pastelería que habían discutido, pero ahora con un nuevo brillo en los ojos. Podemos crear algo que combine nuestras fortalezas en donde cada una de nosotras pueda florecer, sugirió. Un lugar donde cada pastel cuente nuestra historia, y si las comparaciones aparecen, simplemente las convertimos en creatividad compartida. Los días que siguieron fueron un continuo de valores renovados. Pasaron largas horas juntas en la cocina, probando recetas, creando nuevos pasteles que reflejaban tanto sus pasados compartidos como su esperanza de un futuro. La tensión que antes acompañaba sus interacciones se diluyó, dejando lugar a la comprensión y la complicidad. El día de la inauguración de su pastelería llegó, y lo inesperado las llevó a una celebración genuina. La conexión que habían cultivado se respiraba en el aire, tanto entre ellas como entre quienes las apoyaban. Al cortar el listón simbólico, cada bocado de pastel servido era una celebración de la unión, de la superación y de una transformación profunda. La aceptación del público era bienvenida, pero lo que realmente les importaba era el reconocimiento y la validación de su propio proceso. Lucía se sintió plena cuando Beatriz, tras sus palabras de alegría, se dirigió a ella en medio de los aplausos. «Este no es solo nuestro negocio, esto es una declaración de nuestros nuevos comienzos, un testimonio de lo que podemos lograr juntos, y no importa lo que traiga el futuro, tengo la clara intención de que cada paso sea una construcción de este vínculo que hemos abrazado». Al salir de la pastelería esa tarde, Lucía contempló cómo cada pastel adecuado no solo había cocido sus sabores, sino también sus corazones. La sombra de los celos y la competitividad ya no la atormentaba. Había reconocido su historia, la de su familia, y la había incluido en el proceso de creación. La satisfacción personal se tradujo en un sentido de libertad total. Aquí estaba la realización que tanto había deseado. No era solo acerca de demostrar su valía, sino de conectarse con su hermana y su madre de una manera que nunca había imaginado. Lucía había dejado atrás el peso de las comparaciones y había logrado construir no solo un negocio, sino la verdadera esencia de su relación familiar. Al mirar al futuro, Lucía se sintió segura. Su viaje apenas había comenzado, pero había un sentido claro en su corazón. El crecimiento individual nunca termina.
Es una senda de autodescubrimiento constante, y está dispuesta a caminarla con las manos entrelazadas junto a Beatriz y su madre. Estaba lista para escribir cada capítulo de su vida con autenticidad y amor. Lucía había alcanzado su objetivo de sanación y conexión, y ese logro personal era tan sólido como una receta perfectamente horneada. Con una sonrisa en su rostro, se dispuso a compartir su historia. Quiero que todos ustedes, verdaderos fans de historias de superación personal, se conecten de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el poder del cambio personal puede transformar vidas. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.